Hondumex presenta Saboreando la Verdad con el Padre Mario Valencia. Bienvenidos una vez más a otra edición más de su programa Saboreando la Verdad. Yo soy el Padre Mario Valencia de la parroquia de Santa Rosa de Lima y bueno, ya hemos visto que el tiempo en televisión vuela. Entonces en este episodio del programa Saboreando la Verdad, vamos a concluir un poquito más acerca del tema de la fe. ¿Por qué nosotros debemos de tener fe? ¿Y por qué Dios a nosotros nos pide confianza, fe en Él? Bueno, vamos a ver que también nosotros podemos experimentar la presencia de Dios a través de su iglesia, que muchas veces los factores humanos a nosotros nos hacen que ya perdamos la fe o no alcancemos a vislumbrar al Dios que está detrás de las cosas humanas. Vamos a profundizar también un poquito en lo que viene siendo los sacramentos, qué son y por qué Dios nos los pide y tiene o tenemos que tener fe en Él. Vamos a profundizar pues en este tema y a mí me gustaría nada más concluir un poquito diciendo lo que el Catecismo de la Iglesia Católica a nosotros nos dice más acerca del don de la fe, de esa fuerza sobrenatural que Dios nos da a nosotros y también que exige de nosotros la libertad voluntaria de decir, sí Señor, yo creo en ti, sí Señor, yo confío en ti y por eso yo tengo fe en ti. Al principio de la historia de la salvación, ya les recordaba anteriormente, ya les hablaba de cómo en la historia del pueblo de Israel Dios se revela. Bueno, al principio tenemos un personaje muy interesante, que es Abraham, o después Abraham, que es llamado el Padre en la fe. Abraham, en los primeros capítulos, en los capítulos del Evangelio, del Génesis, del libro del Génesis, del 15 al 25, tú puedes ir a tu Biblia y puedes leer todos esos capítulos y vas a ver cuál es la historia de Abraham. Abraham era un hombre mayor ya, que tenía como anhelo y como expectativa tener descendencia. Sin embargo, ni él ni su esposa podían tener hijos. Y era un hombre adulto, un hombre mayor. Y sin embargo, Dios le promete que tendrá descendencia. Y de ahí viene Isaac. Bueno, ¿qué pasa con Isaac? Después de que Dios le da a Isaac su hijo, le pide que lo ofrezca en sacrificio. Imagínate tú, toda la esperanza de Abraham, todo el anhelo y los planes que tenía para su hijo. Y ahora Dios, ese mismo Dios que le dio a su hijo, le pide que lo ofrezca en sacrificio. Y Abraham, por fe y obediencia, está dispuesto a hacerlo. El Señor lo pone a prueba y le dice a él que no se preocupe, que ahí hay un corderito que no sacrifique a su hijo. Y por ese acto de fe que hace Abraham, entonces viene el pueblo de Israel y toda la descendencia. Es importante ver, pues, que a través de este tipo de acontecimientos o historias que nos narra las Sagradas Escrituras, a nosotros nos deja ver que Dios de nosotros nos pide fe. Que tengamos esa fe, pero una fe libre, una fe voluntaria, una fe que a nosotros haga que pongamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas en confiar en ese Dios que a nosotros nos promete la vida y la felicidad. Bueno, también el Catecismo de la Iglesia a nosotros nos dice que la fe es absolutamente cierta. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero existe alguna duda por ahí, pues entonces no podemos llamarla fe, sino la fe es absolutamente cierta. También la fe es incompleta
mientras no sea efectiva en el amor. Ojo, la fe siempre te debe de llevar a amar, a perdonar, a seguir hacia adelante en esta vida con los criterios de Cristo nuestro Señor. Y sobre todo, que la fe aumenta con más atención a la voz de Dios, con la oración, con vivir la fe. Ya decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mis obras sin fe. Y verás que la fe se enriquece cuando nosotros la ponemos en práctica. La fe, pues, nos permite ya ahora gustar por adelantado de la alegría del cielo. Y eso es lo que tantos santos a nosotros nos han demostrado en su vida. Tenemos un caso muy interesante que está muy de moda. No sé si ustedes han visto la película For Greater Glory o La Cristiada con Andy García, que habla precisamente cuando los cristianos en México eran perseguidos. Para no irnos tan lejos y hablar de algo que conocemos, porque los apóstoles desde siempre han sido perseguidos. Y si decían que creían en Cristo, que creerían en Mamá María, la Virgen de Guadalupe, pues el gobierno los mataba y los perseguía. Y sin embargo ellos, por fe, porque creían en el mensaje de Jesús nuestro Señor, dieron su vida para atestiguar y gozar con alegría esta vida, esperando alcanzar la que sigue. Bueno, en esto nos quedamos, concluimos un poquito, regresamos tantito después de los anuncios de nuestros patrocinadores que hacen posible que lleguemos hasta tu hogar, pero aquí te espero. Si no has agarrado tu Biblia, corre, ve y agarra tu Biblia para que vamos a profundizar un poquito más el día de hoy. Ya regresamos. En un momento regresa Saboreando la Verdad. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Ariana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento y Hondumex sí paga muy bien a mayoristas. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Taquería Santa Rosa te invita a probar ricos platillos de auténtica comida mexicana como camarones empanizados, macho burrito, mojarra frita, cóctel de camarón, carne asada y una extensa variedad de bebidas. Nuestro amable personal te atenderá como tú te lo mereces. Taquería Santa Rosa abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche, con 4 localidades en el condado de Sonoma. Y bueno, regresando, dándole la bienvenida una vez más a su programa Saboreando la Verdad, vamos pues a continuar con este tema de la fe. Muchas veces a nosotros se nos puede sembrar la idea de que tener fe es dejar de pensar, o de que tener fe es estar en contra de la ciencia, o de que tener fe es como volvernos sumisos, o como dicen por ahí, ¿verdad?, sumensos. No, tener fe es tener un conocimiento más profundo y certero de la realidad que a nosotros nos rodea. Ya en el programa pasado les decía y les hablaba cómo es que esta cantante Shakira dice en uno de sus temas que la mujer es experta en intuición, que es un conocimiento que no llega a través de los sentidos, no llega a través de los ojos, de los oídos, del tacto, de la lengua, sino que llega a través de esa vocecita interna que nosotros podemos llamar
conciencia, esos angelitos que nos inspiran, o ese no sé qué, no sé cómo llamarlo, que a mí me huele, que a mí me late, que mi marido me engaña, que mi marido no ha llegado, está llegando tarde porque en realidad anda con otra, o que algo le pasó a mi hijo, aun cuando tú estás en la cocina y sabes que algo le pasó en la escuela, o cuando algo le pasó a nuestra mamá o a nuestros papás. Es un conocimiento que va más allá de los sentidos, que nunca irá contrario a la ciencia o a la tecnología probablemente, porque ahí tenemos el caso de lo que viene siendo la bomba atómica, ¿verdad? Que es mala, aunque se hace, pero ese es otro caso. Pero la fe nunca va en contra de la verdad y de la verdadera ciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica ya les decía que nosotros como católicos tenemos la dicha y la fortuna de tener 2012 años de reflexión y de magisterio. O sea que no somos nuevos en la materia. La Iglesia es experta en divinidad, pero también es experta en humanidad, porque ahí es donde se revela Dios. Y dice, fíjate bien, dice, la fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en lugar de Dios y que tiene que servir a la creación. Y la ciencia debe respetar la dignidad humana en lugar de atacarla. Y ahí tenemos lo que viene siendo el argumento famoso que dice que no todo lo que el hombre puede hacer, debe hacer. Y ahí tenemos el caso de la bomba atómica. ¿Ok? Hay una verdad, hay algo que el hombre puede hacer, pero hay un lineamiento, hay un orden de Dios. Y la fe a nosotros nos dice, cuidado con esas cositas. Mira, la ciencia debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. Entonces las dos se complementan, tanto la fe como la ciencia. De hecho, les recomiendo, si quieren profundizar por ahí un poquito más en esta relación, nuestro antiguo Papa, el Papa Juan Pablo II, él hizo un escrito muy interesante para todos aquellos que nos creemos intelectuales o científicos. Se llama Fides et Ratio, o Fe y Razón, una encíclica del Papa Juan Pablo II que profundiza en este tema e ilumina muchísimo la razón del hombre. Entonces, lo que nosotros decimos aquí es que tener fe es abrirnos al misterio de Dios, y vivir en la fe es encontrar el verdadero sentido del ser humano aquí y ahora, esperando alcanzar la próxima vida. De eso nos habló nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, por ello, nosotros empezamos a ver cómo es que Dios se revela al ser humano. ¿Ok? Y escucha con atención el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 y siguientes, que dice así. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a un mensaje comercial de nuestros patrocinadores y ponte a meditar un poquito si en verdad tenemos fe en las palabras de Dios nuestro Señor. Regresamos. En un momento regresa Saboreando la Verdad. Imagínese, hoy cumple 65 años de edad y es tiempo de retirarse, con la probabilidad de vivir más allá de los 80.
¿Tendrá suficientes ahorros para la hora de su retiro y su vejez? ¿Qué hay de su vejez? ¿Quién cuidará de usted? ¿Qué pasará si los fondos del Seguro Social se agotan? En Pathway le ayudamos a planear su retiro para que usted cuente con un mayor ingreso garantizado de por vida. Llame hoy mismo al número en pantalla y comience hoy a planear su mañana. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Y bueno, regresando una vez más a su programa Saboreando la Verdad, vamos a profundizar un poquito más y vamos a deleitarnos de cómo es que en la mente de Dios y en el plan de Dios tiene un objetivo bien trazado. Bueno, primero me gustaría hacer uso el día de hoy del pizarrón o del whiteboard para poder visualizar un poquito todo lo que viene siendo la sacramentalización o qué son los sacramentos. Fíjense muy bien, ¿ok? Primero y antes que nada, nosotros ya decíamos anteriormente que ese Dios que no podemos ver se hace carnita en Jesucristo nuestro Señor. Camina con el ser humano. Él, para que nosotros podamos verlo, escucharlo, olerlo, tocarlo y experimentarlo como seres humanos que somos. Anteriormente ya decíamos que en la palabra de Dios, Dios se revela en lo que viene siendo el pueblo de Israel. Bueno, para entender un poquito mis jeroglíficos, yo les voy a poner aquí un triángulo. Este triángulo significa Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios que nosotros no podemos ver, se hace presente en la historia del pueblo de Israel. Y a nosotros nos deja claro que existe un orden en el mundo. Bueno, ahí nosotros vemos en los primeros capítulos del Génesis cómo es que Adán y Eva vivían precisamente en el paraíso, ¿ok? Y ellos vivían bien, pero Dios establece un orden. Dios les dice, no coman de aquel árbol de la vida y de la muerte. No lo coman de ahí. Mira, pueden hacer todos los demás, pero no hagan esto. Y gozaban una presencia y una amistad con Dios de cuates. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todo esto y todo aquello. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ellos entonces desobedecieron a Dios y buscaron su propio orden. Y para que profundices un poquito más, pues vea a las Sagradas Escrituras, al libro del Génesis, para ver cómo es que la serpiente o el enemigo entra por la cabeza precisamente y le dice, Dios te dice que no comas de eso porque no quiere que seas como Él. Y ahí entra un poquito la tentación. Ya más adelante, en algún otro programa, vamos a profundizar en todo ello. Pero bueno, como Dios nos creó y nos ama, siempre ha querido que regresemos con Él. Y ahí está precisamente lo que veíamos el día de hoy, Abraham, ¿verdad? El padre en la fe le dice, mira, vente, yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo, vente. Pero en la historia, como yo digo muchas veces, el hombre es un burro con zapatos o burro enzapatado, siempre quiere hacer lo que él quiere. Y no, se va lejos de la presencia de Dios. Pero todo el Antiguo Testamento de la palabra de Dios a nosotros nos dice y nos llama cómo es que Dios se hace presente, se nos revela para que regresemos al lugar que Él nos tenía preparado, el paraíso, el estar siempre en comunicación con Dios y siempre estar en la sintonía de nuestra salvación.
Y así lo vamos a ver, ahí vienen los profetas, antes Moisés, las tablas, el decálogo, los profetas, pero también el pueblo no quiso nada de él, etc. Luego vienen otros más profetas, Oseas, Amós, muchos más, Isaías, que siempre hablaban de parte de Dios para que el hombre regresara precisamente a su plan original. Dios, en su infinita misericordia, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: amó tanto el mundo, amó tanto al hombre, que le envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él, aunque muera, tenga vida eterna, o no muera jamás. Él mismo ya no quiere que se hable y se confunda, sino que Él mismo se hace visible, carnita en Jesucristo nuestro Señor, para que nosotros pudiéramos entender de una vez y por todas de qué se trata la vida. Y Él, en el Evangelio que leí hace ratito, Él dijo, después de que vino y nos enseñó que Él era Dios que estaba presente y que tiene poder por toda la eternidad, Él escoge a sus 12 discípulos, 12 apóstoles, testigos, para que continúen con la misión de llevar a todos los hombres hacia Dios. Y les dice, Mateo 28, 18, vayan por todo el mundo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios es Trinidad y es revelación de Dios. Que ya más adelante vamos a explicar un poquito, vamos a tratar de explicar un poquito en lo que es la Trinidad. Entonces, ese Dios que nosotros no podíamos ver, se hace presente para darnos su misma vida. Esa vida que tenía Adán y Eva desde el principio, la amistad con Dios, se hace presente para dárnoslas el día de hoy hasta ti, hasta mí y a todos los que estamos aquí. ¿Tú sabes qué es sacramento? ¿Qué significa la palabra sacramento? Bueno, pues no te vayas, ya regresamos en un ratito más después de este corte comercial. En un momento regresa Saboreando la Verdad. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Adriana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento, y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Taquería Santa Rosa te invita a probar ricos platillos de auténtica comida mexicana como camarones empanizados, macho burrito, mojarra frita, cóctel de camarón, carne asada y una extensa variedad de bebidas. Nuestro amable personal te atenderá como tú te lo mereces. Taquería Santa Rosa abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche, con 4 localidades en el condado de Sonoma. Y bueno, antes de irnos, te decía que si tú sabes qué es un sacramento o qué significa la palabra sacramento. Y no precisamente nos estamos refiriendo a la capital de California, aunque tiene su nombre por Sacramento. Pero sacramento, la definición de sacramento, es un signo visible que nos da la gracia invisible. Y la palabra gracia significa vida divina. ¿Y quién es el sacramento por sacramentos? Jesucristo nuestro Señor. Es un signo visible que se hace presente para devolvernos la vida que Adán y Eva perdieron por su desobediencia. Y Él mismo, en su Evangelio, nos dice, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y ahí van los apóstoles, desde hace 2012 años, un poquito menos, desde hace tanto tiempo, ahí van bautizando, celebrando la Eucaristía, confirmando,
perdonando los pecados, casando gente, haciendo más discípulos, más sacerdotes, orden sacerdotal. Y también en la carta de Santiago, la unción de los enfermos. Durante toda tu vida, Dios te va acompañando a través de los signos visibles. Cuando tú estás chiquito, Papá Dios te hace su hijo. Él dice, tú perteneces a Cristo, no perteneces a Adán y Eva, perteneces a Cristo porque yo te doy el espíritu de mi hijo, el espíritu de Dios. Luego vas creciendo y te dice, no te preocupes, yo alimento tu espíritu. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, el que me coma y beba, permanece en mí y yo en él. Y luego la confirmación nos da fuerzas cuando estamos nosotros en esas edades que son de los teenagers para vencer precisamente al demonio y todas las tentaciones. La reconciliación, el Señor sabe que nosotros muchas veces nos vamos lejos de Él, lo desobedecemos. Y sin embargo Él dice, al que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no, no. Y luego el orden del matrimonio, que es el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Y después el orden sacerdotal, si recibes el llamado a ser sacerdote, el Señor te da todo lo que necesitas para que hagas lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Y por último, la unción de los enfermos. Si alguno de ustedes está enfermo, vaya por el sacerdote, que le ponga las manos, lo unja con aceite y si es voluntad de Dios quedará sanado. Y si no, su alma se dispondrá para regresar a la casa del Padre. Toda tu vida Dios te va acompañando a través de los sacramentos. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia no cambia? ¿Por qué creen que siempre hemos hecho lo mismo? Y si tú vas a los Hechos de los Apóstoles, si vas a la historia de la iglesia, tú te darás cuenta de que esto es mandato de Dios. No es un invento del hombre. Pero eso sí, hay que respetar el orden establecido por Dios. Signo visible que nos da la gracia invisible. Cristo en su iglesia. Esperando pues que esta es la introducción, porque ya más adelante vamos a profundizar, pues tú también pongas a pensarte, yo quiero que Dios piense como yo o yo pienso como Dios. Él así lo ha establecido. Sacramentos te esperan siempre en la iglesia. Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.